Voy a utilizar para este proyecto una lanita, es del número 4, puede ser cualquiera que tengas en casa, y voy a usar ganchito de 3.50. Voy a comenzar haciendo un anillo o un círculo mágico, cierro y tejo 2 cadenas. Estas 2 cadenas no se van a contar. Dentro de este espacio voy a comenzar a tejer punto alto y vamos a tejer 14. 2, vamos a colocar el marcador sobre el punto alto ignorando las cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero mostrarles, ya he terminado esos 14 puntos altos y en este caso tuve que cambiar a una hilaza, mismo proceso del número 4 también, ya que la otra no creo que me vaya a alcanzar, entonces de una vez la cambio. Voy a tirar del cordón de inicio. El primer círculo que cierra va a ser este que está aquí abajo, miren, es el primero que cierra. Entonces vamos a tirar de ahí, de ese cordoncito. Voy a cerrar y una vez cerrado tiramos del cordón de inicio y listo. Voy a continuar en esta siguiente vuelta. Cierro aquí primero sobre el punto alto ignorando las cadenas y llevo esta lanita. Las 2 cadenas, ¿para qué sirven, amigas? Las 2 cadenas que se ignoran en cada vuelta sirven para que no queden espacios, para que se vea más estético, nada más. Volvemos a levantar las 2 cadenas y aquí en este mismo espacio vamos a tejer punto alto 1. Ahí colocamos marcador, mismo espacio. Ahora vamos a colocarlo aquí, ahí está, 2. Y me voy a pasar al siguiente. Vamos a tejerle 2, 1 y en el mismo espacio 2. Vamos a ir tejiendo esta vuelta de puros aumentos. 1 y en ese mismo espacio 2. Así hasta completar 28 puntos. Ya tengo en total 28 puntos altos y ahora voy a cerrar aquí donde está el marcador con un punto deslizado. Listo. Vamos a tejerle 1, 2 cadenas y me voy a pasar en esta ocasión en este mismo espacio a tejer un punto alto y después vamos a colocarle aquí nuestro marcador. Ahí está. Listo. Ahora vamos a pasar al que sigue. Vamos a tejer 1 y en el mismo espacio 2. Ahí está. En el que sigue 1 y en el que sigue vamos a hacerle 2. Siguiente 1 y en el que sigue hacemos el aumento. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Aumento 1, aumento 1, aumento y 1. Completo toda mi vuelta. Esta ya es la vuelta número 3. Una vez terminada esta vuelta número 3, tengo 42 puntos. Vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y la siguiente vuelta vamos a tejerle 2 puntos, un punto alto. Si eres principiante, coloca tu marcador. Si ya eres avanzado, no es necesario. Vamos a pasar al siguiente punto
y vamos a tejer un punto alto. Si se dieron cuenta, otra vez iniciamos con la misma técnica, 2 cadenas, el punto alto aquí porque las cadenas no se cuentan, y tenemos 1, 2 y en el número 3 hago el aumento, 1 y 2, ahí está, y voy a continuar, 1, en el que sigue 2, en el que sigue el aumento, ahí está, y repetimos, 1, 2 y aquí hacemos el aumento. Voy a completar toda mi vuelta, pero primero quiero mostrarles cómo va a ir quedando. Aumento, 1, 2, aumento, 1, 2 y aumento. Completo la vuelta. Ya he terminado aquí esta vuelta y ya no lo voy a poner yo marcador, creo que en casita ya sabemos cómo, ¿verdad? Ok, entonces ya lo voy a dejar yo así. Vamos a hacer 2 cadenas en esta vuelta que fue nuestra vuelta 5, 1, 2, 3, 4, perdón, nuestra vuelta 4. Ahí aquí lo estoy viendo, ¿verdad? Vuelta 4 y tenemos 56 puntos altos. Ya andaba nombrando las 5, amigas, pero no es la 4. Ahora sí vamos por la 5. Vamos a tejerle aquí un aumento. Y luego tejemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Miren, aquí tengo el aumento. Y luego 3 puntos y aumento. 1 y 2. Voy a sacar un poquito de material. Y nuevamente 1, 2 y 3. Y aquí en el que sigue hacemos el aumento. Esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Entonces aquí tenemos aumento 1, 2, 3, aumento 1, 2, 3 y aumento completo. Una vez terminada vuelta 1, 2, 3, 4, 5, me tienen que quedar 70 puntos y vamos por la vuelta número 6. Hacemos 2 cadenas en este espacio, un punto alto, en el segundo punto alto, en el tercero punto alto y en el cuarto punto alto, y en este que sigue le voy a hacer el aumento, 1 y 2. ¿Sí? Ahora tenemos 1, 2, 3 y 4. Voy a continuar, 1, siguiente, 2, 3, 4 y aquí hacemos 2, 1 y 2. Ahí está. Voy a continuar, 1, 2, 3, 4. Así miren. Aumento, 1, 2, 3, 4 y aumento. Esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Ya he terminado la vuelta número 6 y son 84 puntos altos. Vamos por la vuelta número 7. Hacemos 2 cadenas. Vamos aquí a empezar tejiendo un punto alto, en el que sigue un punto alto y en el que sigue vamos a tejer un aumento. Ahí está, entonces tejemos 1, 2, recordemos que las cadenas no se cuentan, y ahora de aquí en adelante voy a tejer 5, 1, 2, 3,
4, 5 y hago en el que sigue un aumento. Entonces tengo aquí aumento 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y voy a volver a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hago el aumento. 1 y 2. Voy a completar toda mi vuelta. Les muestro, ya he terminado vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelta número 7, 98 puntos altos. Vamos por la vuelta número 8. Hacemos 2 cadenas. Empiezo aquí en este espacio. Vamos a tejerle 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí lo podemos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos el aumento. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Entonces aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Vuelta número 8, tenemos 112 puntos altos en total. Vamos por la vuelta número 9. Hacemos, a ver, aquí voy a tomar el punto completo. Ahora sí, 2 cadenas. En el mismo espacio tejo un punto alto. 2, 3 y aquí, en este punto. Aquí, yo creo que lo voy a dejar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy a colocarle el aumento. Solamente estoy cambiando de lugar. 1, 2, 3, 4 y aumento. Pero ahora van a ser de 7. Entonces me voy a pasar al que sigue y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Aumento. Ahí está el aumento. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver si me deja verlo mejor. Ahí está. ¿Sí? Aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Y repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejemos el aumento. ¿Sí? Entonces así lo vamos a continuar tejiendo. Aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Completo? Ya tengo el avance. He terminado la vuelta número 9 con 126 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos por la vuelta número 10. Para esta vuelta 10 voy a hacerle una cadena, un punto bajo
llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago un aumento y voy a continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago un aumento. Y ahora vamos a continuar con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago un aumento. 1 y 2. Y ahora con punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacemos aquí un aumento. 1 y 2. Y ahora me voy a pasar a este punto que sigue y voy a tejerle 1 con punto doble, 2. En el siguiente punto vamos a hacer punto doble, 1. A ver, aquí vamos a regresarnos un poquito. Sí, vamos a tejer 2 pero puntos altos. 1 y 2. Entonces aquí donde están estos puntos dobles voy a colocar marcador. Aquí y a ver. Ahora sí, ya encontré el otro marcador. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 altos, 2 dobles y 2 altos. Y ahora vamos a tejer lo que hice aquí, lo voy a hacer en sentido contrario. Comienzo tejiendo 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Y ahora me voy a pasar al punto que sigue y voy a hacerle 2 medios puntos. Así. Y continúo con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y les muestro hasta aquí cómo va quedando. Ahora me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejerle 2 puntos bajos y continúo con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacemos un aumento. Y vamos a continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a ver si se puede ver un poquito más grande. Miren,
ya cómo está quedando. Ahora vamos a continuar con el proceso. Aquí tengo el aumento de los, a ver, voy a ver si lo alcanzo a acercar un poquito más. Aquí tengo el aumento, ¿verdad? Y llevamos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Voy a continuar. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos, ¿sí? 15. Ahora vamos a hacerle aquí un aumento y vamos a continuar tejiendo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en este mismo espacio vamos a hacer el aumento. Ahí está. Y continúo tejiendo en esta ocasión punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos y luego hacemos un aumento en punto alto. Un aumento en punto doble. Estos los voy a marcar. Ahí están. No va a quedar parejo, les voy a decir por qué, porque es en par y necesitaríamos que no fueran pares para que quedara así bien centradito, pero voy a tratar de dejarlo lo más centrado posible. Ahora me voy a pasar a este siguiente punto y vamos a tejerle 2 puntos altos. Ahí están. Entonces este es el centro y voy a continuar con 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacemos un aumento con medio punto. 1 y 2 y vamos a continuar con 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora voy a hacerle un aumento en punto bajo y finalizo con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8 que llevábamos son ya los 8, 7, 7, 14, 15 puntos, ¿ok? Entonces ya tenemos sincronizado de un lado y del otro, ¿ok? Ya tenemos. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Quiero mostrarles, amigas y amigos, cambié marcadores, pero siguen siendo la misma cantidad. Aquí ya tenemos un avance, vamos por la vuelta número 11. Para esta siguiente vuelta voy a comenzar aquí haciendo un aumento. Y voy a continuar tejiendo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Y en el punto que sigue, voy a ver si se alcanza a ver un poquito más. En este punto que sigue voy a hacer un aumento, pero con medio punto. Y continúo. 1, van a ser medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora voy a ir por el punto alto. Voy a hacer un aumento. Ahí está. Tejemos punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora voy a tejerle aquí. Vamos a tejer punto de aumento, pero punto doble. Ahí está. Llevo un aumento y continúo tejiendo punto doble. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a tejer punto triple. En el que sigue antes del marcador, tejo un aumento en punto triple, mismo espacio. Me voy a pasar aquí donde está el marcador. Ahí voy a tejerle también un aumento de punto triple. 1 y en el mismo espacio hago el segundo. Y en este segundo yo coloco marcador. Ahora me voy a pasar a este marcador que sigue y voy a tejerle un punto triple que vamos a marcar. A ver, voy a tomarlo bien. Ahí está el primero. Y el primero es el que voy a marcar. Punto triple. Ahí mismo voy a marcar. O bueno, voy a tejer más bien, ¿verdad? El segundo. Sí, porque son 1, 2, 3 y me voy a pasar al siguiente punto para que sean 4 aumentos. Ahí está. 1. A ver. 2, 3, sí. Aquí. Ahí está. Listo. Así me va a quedar en esta parte. Y ahora de aquí voy a tejer 5 puntos dobles. Me voy a pasar al que sigue y hacemos el punto doble. Vayan tejiendo paso a paso, amigas y amigos. No tengo tutorial. En este caso no tengo gráfico. Lo estoy sacando en este momento. Así es que vayamos tejiéndolo juntos. ¿Les parece? Ok, ya tenemos el punto doble. Van a ser 2 y son 5 en total. 3, 4 y 5. Ahí está. Después de los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos dobles y voy a hacer un aumento con punto alto. 1 y 2. Y voy a continuar con 10 puntos altos. 1 por cada espacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está.
Listo. Y ahora vamos a hacer los medios puntos. Un aumento con medio punto. Listo. Y continuamos con 10 medios puntos. Ya. Ahora vamos a tejerle un aumento con punto bajo. Y voy a continuar con 10. Listo. Hemos terminado. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a continuar con un aumento en medio punto. Y continuamos con 10 medios puntos. Ahora tejemos el aumento en punto alto. Y hacemos 10 puntos altos. Ya está el aumento. Continúo. Y ahora vamos a tejerle el aumento con punto doble. Y vamos a continuar tejiendo punto doble. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a tejerle uno más. Tal vez no tejí uno o me sobró uno aquí. Voy a ponerle aquí uno más en punto doble. Y ahora aquí en el que sigue voy a tejer 2 puntos triples. Ahí está. Ahora me voy a pasar aquí, voy a hacerle 2 puntos triples y voy a colocar marcador. Voy a pasar aquí. Ahí está. Y ahora del otro lado vamos a colocarle un aumento de punto triple. Van a ser 3 y aquí pongo 3. A ver, creo que no lo hice bien, amigas, ¿eh? Que acá como se me está enredando mi hilo, a veces como que se van unas hebras extras. Ahí está el primero.
y ahí está el segundo. Listo. Entonces ya tenemos aquí estos 4 aumentos en punto triple, 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y vamos a tejer punto doble, 1. Voy a hacerle 6 para que me queden igual, 2, 3, 4, 5 y 6. De todos modos, los puntos bajos no afectan mucho. Y ahora voy a pasar aquí y vamos a tejerle un aumento con punto alto y continúo con 10 puntos altos. Aquí está. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos por los medios puntos. Hacemos un aumento y continuamos con el resto en medio punto. Ay, amigas. A ver, esperen un momentito, ¿va? Ahora sí, voy a continuar. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro aquí con un punto deslizado. Podemos hacerle el cierre así con el punto deslizado y vamos a continuar ya con la última vuelta. Para la última vuelta yo voy a empezar a tejer una cadena y deslizo en el mismo espacio. Una cadena y deslizo, cadena y deslizo. Yo creo que no, lo voy a regresar, todavía estamos a tiempo. Voy a hacerle, en vez de la cadena, le voy a hacer punto bajo para hacerle el picot, 1 por cada espacio. Así. Vamos a continuar tejiendo. Hasta llegar a la parte, así, un punto por cada espacio, hasta llegar aquí, a la parte de los marcadores. Les muestro, aquí comencé y ya llegué a esta parte. Y aquí retiro. Y voy a tejerle, en este caso, punto bajo, 2 cadenas, paso de lado a lado, deslizo para hacer el picot y me paso al punto que sigue y tejo el punto bajo y continúo hasta llegar nuevamente a los siguientes marcadores. Y así nos va a quedar en esta parte. No sé si hacerle uno más chiquito, dejárselo así, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Le hacemos uno de una cadenita. Vamos a calar, ¿ok? Vamos a intentarlo. Ahí está, una cadena para que quede más chiquito y se vea más bonito, ¿verdad? Ahora me paso al que sigue. Y miren, así ya va a quedar un poquito más estético. ¿Ustedes qué opinan? Ya continuamos con el punto bajo. ¿Ustedes le harían los dos o le harían uno? Déjenme su comentario. Ok, amigos, pues voy a continuar, ¿ok? Esto que hice aquí lo voy a hacer acá, de este lado también, y ya regreso para tejer las hojas. Aquí ya para finalizar, solamente vamos a soltar un poco. Voy a cortar y vamos a tomar nuestra aguja
Ahí está. Ahora vamos a pasar por nuestro primer punto. Paso hacia atrás. Paso a la mitad y me voy hacia atrás hasta donde están esos lacitos. Y para que me quede así en cadena. Y ajusto la cadena ahí donde yo considere que ahí está. Lo necesito y listo. Ya puedo pasar por aquí. Por acá. Ahí está. Y ya por la parte del lado del revés puedo perder este pedacito de lana. Yo lo que hago casi por lo regular, amigas y amigos, es pasar por aquí. Paso y luego regreso uno para que quede como ahí la marquita, el nudo, y ya continúo. Listo. Ahí está. Listo. Así es como me ha quedado ya en esta parte. A ver, aquí se le pegó. Aquí acomodamos, así nos va a quedar aquí. Y del otro lado también. Uy, ya quedó bonito. Nuestro limón. Aunque va a ser un color un poquito diferente, pero ya no tenía más material de este. Ahora vamos a hacer la parte de la hojita. Voy a continuar aquí tejiendo. Y vamos a tejerle en este caso. Aseguro mi primer punto. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a pasar a este punto que sigue y voy a tejerle un punto bajo, pero lo voy a tejer por la parte de atrás, ¿sí? Por las cadenitas que quedan aquí atrás. Entonces voy a repetir una cadenita nada más. Ahí está. Por la parte del lado del revés paso y tejemos punto bajo. Van a ser en esta ocasión 14 puntos bajos. Llevo 2. Voy a continuar. 3. Voy a continuar. 4. 5. 6. 7. Van a ser 14. 8. 9. 10. 11. 12. 13 y aquí 14. Ya tengo esta parte. Ahora vamos a hacerle una cadena. Voy a girar y voy a empezar tejiendo aquí un punto bajo. 1. Siguiente, medio punto. Punto alto. Punto doble. Van a ser 1. Punto doble. 2. 3. 4. 5. 6. Y vamos a hacerle punto alto. 1. Medio punto. 2. Punto bajo. 3. Y 2 puntos deslizados. Ahora hacemos una cadena, 2, y me voy a pasar del otro lado
y vamos a tejerle punto deslizado, 1, en el que sigue deslizo, 2, y continúo con punto bajo, en la cadenita que sigue, punto bajo, 1, siguiente, medio punto, siguiente, punto alto. Vamos a continuar. Creo que me quedó muy apretado de este lado, amigas. No vayan a dejar la cadena tan apretada. Vamos a tejerle el punto doble, 1, en el que sigue, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a dejar punto alto, medio punto, punto bajo. Y voy a cerrar aquí del otro lado. Aquí hacemos un punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Cadenas, yo creo que con 4 va a tener, ¿verdad? Miren, ahí está. Vamos a hacerle 4. Voy a soltar y donde está mi pico, lo paso. Y luego hago una cadena. 1, 2, 3 y 4. Desde aquí. Desde este primer punto voy a tejerle 1, deslizo, 2, 3 y aquí 4. Voy a soltar y corto. Y aquí de este lado, como yo ya perdí este pedacito de lana por todo alrededor, este también ya lo puedo cortar. A ver, o no lo perdí. No, yo creo que no lo perdí. Creo que lo voy a perder ahorita, ¿va? Mejor lo voy a perder porque creo que no lo perdí. Se me pasó. Ok, pues ya, lo único que vamos a hacer es pasar. Y en el centro o por donde tú lo necesites o creas que te va a quedar bonito, por ahí le vas a pasar. Listo. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con el otro, ¿va? Entonces voy a perder este pedacito de lana y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya cómo ha quedado el resultado final. Vean qué bonito luce. Ahí le puedes tú colocar, por ejemplo, spray para el cabello, para que se pueda bajar un poquito más, pero a mí se me hacen muy bonitos como lucen. Ahí en casita déjame tu comentario si te gustó este tutorial, se te hizo fácil, difícil, no lo sé. A mí me ha encantado. Tiene bastante espacio, ¿sí? Del otro lado también nos podemos encontrar con suficiente espacio, así es que te va a lucir súper genial en tu mesa, al igual que los posavasos. Yo sé ahí en casita, amigas, que se perdieron del posavasos, ¿verdad? Este lo hice en una transmisión en vivo, así es que voy a dejar el enlace en la parte de abajo. Pues yo me despido, espero que te haya gustado. Si te gustó, amiga, comparte en tus redes sociales y vamos a ver cuánto mide. Les muestro, hasta aquí mide 36 centímetros y vamos a ver el ancho, a ver cuánto es lo que mide de ancho.
de ancho. Ahí podemos ver la cinta. 26.5 centímetros es lo que mide de ancho. Ahora sí me despido, pero falta cuánto pesa, ¿verdad? Vamos a pesarlo. Aquí podemos ver la báscula en 0 y aquí podemos ver que pesa 63 gramos, ¿sí? Entonces, ya saben, 63 gramos, tal vez tenga unos 3 gramos de la hoja, pero esto es lo que pesa con toda y la hojita. Y vamos a ver cuánto pesa cada hojita. Solo 7 gramos. 6-7 gramos para que lo tomes en cuenta. Ahora sí, amigas, me despido. Espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, ahí con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarme el día de hoy.